Si alguien hubiese caminado por las callejuelas empedradas de Aosta, allá por el año 1033, no habría imaginado que en una casa entre los valles alpinos estaba naciendo una de las mentes más influyentes del pensamiento cristiano medieval. San Anselmo, conocido hoy como uno de los pilares del pensamiento escolástico, fue, antes que todo eso, un niño curioso, callado y sensible, que pasaba más tiempo observando las montañas que persiguiendo juegos. Pero no se equivoquen, desde sus primeros años, algo en él parecía estar marcado por una inquietud que no era común. Si tienes una intención especial de oración, déjala en los comentarios. Cada día, nuestro equipo del canal reza el Santo Rosario y llevamos todas sus peticiones a la intercesión de los santos. Juntos, formamos una comunidad de fe y esperanza. Que esta historia te ayude a encontrar paz en medio de los desafíos, claridad en las decisiones difíciles y fortaleza para seguir el camino que Dios tiene preparado para ti. Sigamos con la historia. Aosta, enclavada en los Alpes italianos, era una encrucijada de culturas. Allí se mezclaban las influencias latinas, lombardas y francas. Esa diversidad dejó huella en el joven Anselmo, quien creció entre el latido de la tradición y el murmullo de lo nuevo. Su padre, Gondulfo, era un noble con carácter fuerte, casi tiránico, según algunos relatos. Amaba la tierra, el honor y el poder. Su madre, Ermenberga, por el contrario, era una mujer piadosa y sabia, profundamente devota. Fue ella quien sembró en Anselmo la primera semilla de la fe. Anselmo, desde niño, mostró un temperamento contemplativo. Le gustaba retirarse en soledad, mirar las montañas y reflexionar. Hay una anécdota fascinante que muchos biógrafos destacan: a los 15 años, soñó que subía al cielo caminando por una montaña nevada, donde Dios le ofrecía pan celestial. Este sueño, lejos de parecer una simple imagen adolescente, marcó profundamente su percepción de lo divino y lo vocacional. Fue, podríamos decir, una especie de llamado anticipado. Pero como ocurre en toda buena historia, el camino no fue directo ni sencillo. Cuando Anselmo expresó su deseo de ingresar a un monasterio, su padre se opuso rotundamente. Para Gondulfo, la vida religiosa era una pérdida de linaje y de la herencia. Quería que su hijo se convirtiera en un señor feudal, no en un monje. La tensión creció hasta tal punto que Anselmo, frustrado, abandonó por completo la idea de ingresar al monasterio, al menos por un tiempo. La muerte de su madre, cuando él tenía alrededor de 17 años, fue un parteaguas. Sin el equilibrio que ella representaba en casa, la relación con su padre se volvió insoportable. Anselmo decidió entonces dejar Aosta. Algunos dicen que fue una fuga, otros que fue una peregrinación personal. Lo cierto es que emprendió un viaje que lo llevaría por Borgoña, Francia y finalmente Normandía. No fue un joven errante cualquiera, en cada lugar donde se detenía, buscaba aprender, observar, comprender. Sus pasos lo dirigieron finalmente a la abadía de Bec, un centro intelectual de primer nivel dirigido por un hombre brillante, Lanfranco de Pavía. Este primer contacto con Lanfranco fue clave. Lanfranco, que también era italiano, se convirtió en su guía, su maestro y, en cierto modo, una figura paternal muy distinta a la que había tenido en casa. Anselmo había encontrado, por fin, un espacio donde su curiosidad intelectual y su deseo espiritual podían coexistir sin conflicto. En Bec, la vida monástica se combinaba con la búsqueda del conocimiento, una mezcla que definiría toda su trayectoria. Sin embargo, es importante notar que, en este punto, Anselmo no era todavía ni santo ni teólogo consagrado. Era un joven brillante, sí, pero también inseguro, con heridas emocionales mal cerradas y un pasado lleno de preguntas sin responder. Su ingreso definitivo al monasterio no fue un salto triunfal, sino un paso humilde y reflexivo. Entró como monje, no como prodigio. Este primer capítulo de su vida nos muestra que los grandes genios no nacen en palacios ni entre coros de ángeles. Nacen entre conflictos familiares, en rincones olvidados del mapa, entre dudas y sueños. Anselmo, el futuro doctor de la Iglesia, fue primero un joven que buscaba sentido en un mundo que a veces parecía no ofrecérselo. Y así, desde las sombras de Aosta hasta los claustros de Bec, comenzó a forjarse la leyenda de un hombre que, siglos más tarde, seguiría haciendo pensar a filósofos,
teólogos y creyentes. Porque detrás de cada santo hay siempre una historia humana y la de Anselmo no es la excepción. Cuando Anselmo llegó a la abadía de Bec, probablemente no tenía idea de que estaba entrando en uno de los centros intelectuales más influyentes de la Europa medieval. Fundada apenas unas décadas antes por Erluino, un caballero que cambió la espada por el hábito, Bec se había transformado en un semillero de pensamiento gracias al impulso de Lanfranco de Pavía, un teólogo tan brillante como pragmático. Para Anselmo, aquel monasterio escondido entre los campos normandos representaba algo más que un refugio espiritual. Era, en muchos sentidos, un reencuentro con su propio destino. Tras años de búsqueda, desencuentros familiares y silencios dolorosos, aquí por fin hallaba no solo el entorno donde su mente podía expandirse, sino también una comunidad que valoraba el rigor intelectual como un camino hacia Dios. Lanfranco lo notó desde el principio. El joven de Aosta, con su mirada seria y su hablar pausado, no era un novato común. Poseía una capacidad de razonamiento poco habitual, una memoria prodigiosa y, sobre todo, una forma de vincular la lógica con la experiencia religiosa que llamaba la atención. Pero no fue una relación de maestro y discípulo rígida o formal. Entre ellos se desarrolló un vínculo de profunda estima, incluso con ciertos roces inevitables entre dos inteligencias fuertes. Si Lanfranco era metódico y diplomático, Anselmo era más especulativo, más inquieto, incluso más audaz en sus razonamientos. En Bec, la vida monástica seguía un ritmo claro: oración, trabajo manual, estudio. No era un retiro contemplativo idealizado, era una disciplina exigente. Pero Anselmo se sumergió en esa rutina con un fervor casi natural. Su sed de conocimiento lo llevó a profundizar en los textos patrísticos, especialmente en San Agustín, cuya influencia se notaría claramente en sus obras futuras. Pero Anselmo no se conformaba con repetir lo que otros habían dicho. Desde muy temprano comenzó a plantearse preguntas propias. No por rebeldía, sino porque su fe no era ciega, necesitaba entender. A los pocos años de su ingreso, Lanfranco fue nombrado abad de la importante abadía de Caen, y Anselmo, con apenas 30 y tantos años, fue elegido para sucederlo como prior de Bec. No fue una elección accidental ni por simpatía, fue un reconocimiento a su liderazgo sereno, su humildad y su creciente prestigio como pensador. Y aquí comienza una nueva etapa en su vida: de discípulo, pasa a maestro. Durante sus años como prior, Anselmo se convirtió en guía espiritual no solo de los monjes, sino también de un número creciente de laicos que acudían a Bec en busca de consejo. Su fama empezó a traspasar los muros del monasterio. Personas de distintas regiones de Europa le escribían pidiendo orientación teológica, respuestas a dilemas de conciencia y hasta reflexiones sobre el sentido de la existencia. Sus cartas, muchas de las cuales se conservan, no son frías ni técnicas, están llenas de humanidad, de ternura pastoral y de una sabiduría que conecta lo racional con lo espiritual. Pero no todo fue armonía. En varias ocasiones, su estilo de enseñanza, tan especulativo, tan dado a buscar la esencia de las cosas, generó cierto desconcierto. Algunos temían que sus razonamientos fueran demasiado audaces, que su forma de demostrar verdades teológicas a partir de la razón pudiese confundirse con soberbia intelectual. Anselmo, sin embargo, no buscaba notoriedad. Lo movía una sola inquietud: entender para creer mejor. Lo resumió en una frase que se volvería su sello: fides quaerens intellectum, la fe que busca entender. Esta etapa en Bec, lejos de ser una simple transición entre juventud y madurez, fue el laboratorio espiritual e intelectual donde Anselmo consolidó las bases de su pensamiento. Aquí germinaron sus obras más importantes. Aquí se templó su carácter. Aquí aprendió a lidiar con la responsabilidad del liderazgo, la crítica de sus pares y la complejidad de unir contemplación con acción. Y si uno piensa que esta historia ya tiene suficientes ingredientes para dejar huella, basta recordar que Anselmo ni siquiera había llegado aún a Canterbury. Lo mejor, o lo más conflictivo, estaba todavía por venir. Cuando Anselmo fue elegido abad de Bec en el año 1078, ya no era solo el monje prometedor ni el discípulo aventajado de Lanfranco, era un referente. Había pasado más de una década como prior, combinando el estudio con la vida pastoral,
Y su reputación como guía espiritual y maestro del pensamiento cristiano había comenzado a extenderse más allá de los muros del monasterio. El nombramiento no fue sorpresa para nadie. Era, si se quiere, una consecuencia natural de su trayectoria. Pero para Anselmo, que nunca ambicionó cargos ni títulos, fue más una carga que un premio. En su nueva responsabilidad, Anselmo conservó la humildad que lo caracterizaba. No se convirtió en un administrador riguroso ni en un dirigente distante. Su estilo era cercano, casi fraterno, aunque firme cuando la situación lo requería. Se preocupaba tanto por la formación intelectual de sus monjes como por su bienestar espiritual. Para él, la sabiduría no tenía sentido si no estaba al servicio del amor. Y no se trataba de una frase bonita, lo vivía, lo practicaba. Como abad, potenció el perfil intelectual de Beck, convirtiéndola en uno de los principales centros del saber cristiano de la época. No era una universidad, pero el nivel de debate y la calidad de la formación teológica que allí se impartía rivalizaban con los grandes centros de enseñanza. Anselmo no solo enseñaba doctrina, enseñaba a pensar. A sus discípulos les exigía profundidad, precisión y, sobre todo, autenticidad en su búsqueda de la verdad. No quería repetidores de fórmulas, sino hombres capaces de razonar desde la fe. Es en esta etapa cuando Anselmo comienza a escribir algunas de sus obras más fundamentales. Monologion y Proslogion, por ejemplo, fueron compuestas durante su tiempo como prior, pero su pensamiento maduró plenamente durante su abadiato. En estos textos, Anselmo no busca convencer por autoridad, sino por lógica. Se atreve a preguntarse si es posible demostrar la existencia de Dios a partir de la razón pura, sin apoyarse en la Biblia. No porque desconfiara de la revelación, sino porque creía que la fe y la razón no solo no se oponen, sino que se iluminan mutuamente. Lo notable es que sus obras no eran concebidas como tratados para académicos, sino como ejercicios espirituales. El mismo Proslogion, que contiene su famoso argumento ontológico, es una oración encadenada. Cada reflexión está escrita desde la postura del creyente que desea comprender mejor a su Creador. No hay presunción, hay deseo de claridad. Anselmo también escribió una vasta correspondencia. Sus cartas no son solo respuestas administrativas o asuntos rutinarios, son pequeños tratados en sí mismos, llenos de consejos, reflexiones, empatía. A través de ellas se revela el otro rostro del abad, el del hombre que sabe escuchar, que entiende las debilidades humanas, que acompaña el sufrimiento y que no teme confesar sus propias dudas. En una época en que la imagen del abad podía fácilmente derivar en autoridad distante, Anselmo encarnó una cercanía que lo hacía entrañable para sus monjes y respetado entre los laicos. Pero la tranquilidad de Beck no era eterna. Anselmo comenzaba a recibir solicitudes de obispos, abades y hasta reyes para intervenir en asuntos más amplios, disputas teológicas, problemas políticos, decisiones pastorales. Cada vez más, su figura trascendía el monasterio. Inglaterra, en particular, donde su viejo maestro Lanfranco era arzobispo de Canterbury, empezaba a mirar hacia Beck con creciente atención. Y aunque Anselmo prefería la calma del claustro, intuía que su vocación no podía quedarse encerrada entre muros. En este punto de su vida, Beck ya no era solo un lugar físico, era un símbolo. Representaba una forma de vivir la fe con rigor y ternura, con pensamiento profundo y espiritualidad cálida. Anselmo había convertido aquella abadía en algo más que un centro religioso, la había transformado en una escuela del alma. Y justo cuando parecía que había alcanzado una cierta estabilidad, llegó el momento que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, una carta desde Inglaterra, con el sello de una corona y el eco de un llamado que no podía ignorar. Imagina por un momento a un monje encerrado en su celda, no para huir del mundo, sino para explorarlo desde adentro. No para aislarse del ruido, sino para escuchar con más claridad las preguntas que se gestaban en su corazón. Ese monje era Anselmo. Y lo que estaba forjando en el silencio de su oración no era una simple meditación, sino una revolución intelectual, una manera nueva de pensar la fe desde la razón, sin traicionar ni a una ni a otra. Fides quaerens intellectum, escribió Anselmo. Fe que busca entender. Esa frase no era un eslogan ni una simple declaración de intenciones. Era, para él, la expresión más honesta del alma creyente.
Porque creer no era cerrar los ojos, era abrirlos más. No era dejar de pensar, sino pensar mejor. No se trataba de sustituir la razón por la fe, sino de permitir que la fe inspirara la razón para llegar a una comprensión más profunda del misterio. En el corazón de esta propuesta está su proslogión, una obra breve, pero potentísima. Allí desarrolla uno de los argumentos más audaces de toda la historia de la filosofía, el argumento ontológico para la existencia de Dios. ¿Cómo lo hace? Partiendo de una premisa simple, casi desarmante, incluso el necio que niega a Dios tiene en su mente una idea de lo que es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Si eso existe al menos en la mente, razona Anselmo, entonces debe existir también en la realidad, porque existir solo en la mente sería menor que existir en la mente y en la realidad. Por tanto, Dios existe necesariamente. Es un argumento elegante, directo, pero también extremadamente polémico. Fue objeto de debate durante siglos. El propio monje Gaunilón lo criticó casi de inmediato, diciendo que con esa lógica se podría probar la existencia de cualquier cosa imaginaria. Pero lo interesante es que Anselmo no se molestó, le respondió con cortesía, profundizando sus razonamientos, aclarando su postura. Esa disposición al diálogo, incluso ante la crítica, revela la madurez intelectual y espiritual del autor. Lo más notable es que para Anselmo, este tipo de razonamientos no eran juegos de lógica. Eran formas de oración. En sus escritos, el tono es a menudo íntimo, casi confesional. No escribe como un profesor que quiere impresionar, sino como un alma que desea acercarse más a Dios. Por eso, aunque su obra pueda parecer filosófica, está impregnada de afecto. Su teología es un acto de amor tanto como de pensamiento. Este enfoque le permitió reconciliar dos mundos que en otros contextos se veían como opuestos, el del monasterio y el de la academia, el de la oración y el de la razón, el del alma y el de la mente. Anselmo fue, en este sentido, precursor de lo que más tarde se conocería como la escolástica, ese intento sistemático de organizar el saber cristiano usando las herramientas del pensamiento lógico. Pero cuidado, Anselmo no era un racionalista. Nunca pretendió que la razón agotara el misterio. Él sabía que Dios, en última instancia, excede todo concepto. Lo que proponía era otra cosa, que el creyente no se conforme con repetir fórmulas, sino que se atreva a comprender, a cuestionar, a profundizar. Porque quien ama verdaderamente a Dios, decía, quiere conocerlo mejor. En un tiempo en que la mayoría de la población vivía su fe de forma más devocional que reflexiva, y en que muchos clérigos temían que la razón pudiera erosionar la autoridad eclesial, Anselmo abrió una senda valiente. Una senda donde se podía pensar sin perder la fe y se podía creer sin dejar de pensar. Hoy, más de 9 siglos después, su propuesta sigue vigente. En un mundo que a menudo opone ciencia y religión, razón y espiritualidad, Anselmo sigue recordándonos que no hay verdadera fe sin búsqueda, ni verdadera sabiduría sin humildad. Su fides quaerens intellectum no es solo una frase para los libros de teología, es una actitud frente a la vida. Una invitación a no dejar de preguntar, incluso cuando creemos tener todas las respuestas. Si hubiera un momento en la historia del pensamiento cristiano donde la razón se atreve a tocar el cielo con la punta de los dedos, ese instante ocurre en el proslogión de Anselmo. El llamado argumento ontológico, una de las ideas más debatidas y desconcertantes de la filosofía, nace de un lugar inesperado, la oración. Y es que, para entender lo que Anselmo estaba intentando hacer, hay que imaginar el contexto. No era un filósofo griego en una plaza pública ni un académico moderno en una sala de conferencias. Era un monje, arrodillado en su celda, buscando a Dios con toda la fuerza de su intelecto y de su corazón. En ese espacio íntimo y silencioso, Anselmo se propuso lo que para muchos era impensable, demostrar que Dios existe no por autoridad de las Escrituras, sino porque la misma razón lo exige. La idea central de su argumento es tan simple que asombra, pero su profundidad ha hecho temblar a generaciones enteras de filósofos. Anselmo parte de una definición de Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Esa idea, dice, incluso el ateo la tiene en su mente. Pero si ese ser existe solo en la mente y no en la realidad, entonces no sería lo mayor que se puede pensar, porque existir también en la realidad sería mayor.
Por lo tanto, ese ser debe existir en la realidad, necesariamente. Parece una trampa lógica, y así lo vieron muchos de sus contemporáneos. Gaunilón, un monje de su época, intentó refutarlo con el ejemplo de una isla perfecta. Si seguimos la lógica de Anselmo, podríamos probar que existe una isla mejor que cualquier otra imaginable, solo por definirla así. Pero Anselmo respondió con una distinción crucial: solo Dios es concebido como necesariamente existente. Las islas pueden existir o no, Dios, por definición, no puede no existir. Este matiz es esencial. Anselmo no estaba hablando de cualquier cosa, sino del Ser Supremo, el único cuya existencia está contenida en su misma esencia. En otras palabras, negar la existencia de Dios sería como negar que un triángulo tiene tres lados. Una contradicción. Muchos siglos después, filósofos tan distintos como Descartes, Leibniz y hasta Kant dialogarían con este argumento. Algunos lo defenderían, otros lo criticarían. Kant, por ejemplo, argumentó que existencia no es una propiedad como las demás y por tanto no se puede probar de esa manera. Pero incluso los críticos reconocen algo: el argumento de Anselmo obliga a pensar. No puede ser descartado a la ligera. Lo fascinante es que Anselmo nunca propuso este razonamiento como una imposición. No pretendía forzar a nadie a creer, ni sustituir la fe por la lógica. Al contrario, su argumento nace de la fe y vuelve a ella. Es una meditación dirigida a Dios, una forma de entender mejor lo que ya se cree. De hecho, la estructura del proslogio no es un tratado rígido, sino una oración apasionada. Hay pasajes donde Anselmo clama con lágrimas que desea ver a Dios, que desea entenderlo no para creer, sino porque ya cree. Ese equilibrio delicado entre razón y fe es lo que convierte a su argumento en algo más que un ejercicio lógico. Es una muestra de cómo el pensamiento humano, cuando se deja guiar por la humildad y el deseo sincero de verdad, puede alcanzar alturas sorprendentes. Y sin embargo, Anselmo sabía que ningún argumento, por brillante que fuera, podía capturar a Dios por completo. En sus últimos escritos insiste: comprender a Dios no es poseerlo, es apenas rozar su misterio. Pero ese roce, ese pequeño destello que ilumina la oscuridad, es suficiente para renovar la esperanza. El argumento ontológico no es el fin del camino, sino el inicio de una aventura intelectual y espiritual. Y fue precisamente esa combinación de rigor y asombro lo que marcó a Anselmo como un pensador único. Uno que no temía poner a prueba sus propias creencias, no por desconfianza, sino por amor a la verdad. Anselmo no buscaba grandeza. Todo en su vida parecía orientado hacia el silencio, la contemplación y el estudio. Pero el destino, o mejor dicho, la providencia, tenía otros planes. En 1093, ya con 60 años cumplidos, recibió un llamado que lo obligaría a dejar la tranquilidad de Bec y sumergirse en uno de los escenarios más turbulentos de la política eclesiástica de su tiempo, la sede arzobispal de Canterbury, en Inglaterra. La muerte de Lanfranco, su antiguo maestro y arzobispo anterior, había dejado un vacío peligroso. El rey Guillermo II, hijo del conquistador normando, se negaba a nombrar un nuevo arzobispo. Durante años, mantuvo vacante la sede para apropiarse de sus rentas y evitar cualquier figura religiosa que pudiera hacerle sombra. Pero cuando cayó gravemente enfermo, quizás por temor a la condenación, accedió a nombrar a Anselmo, quien ya tenía fama de santo y sabio. Lo que quizás no previó fue que estaba nombrando a un hombre que no se dejaría manipular. Anselmo aceptó el cargo a regañadientes. No lo movía la ambición, sino la obediencia. Dejó su amada abadía de Bec y cruzó el Canal de la Mancha rumbo a un país en tensión. Inglaterra era entonces un hervidero de intereses cruzados: los nobles normandos querían más poder, el clero reclamaba autonomía, y el rey buscaba imponerse sobre ambos. En ese tablero, Anselmo entró como una figura incómoda, pero imposible de ignorar. Desde el primer día, su relación con Guillermo II fue tensa. Anselmo defendía la independencia de la Iglesia, el rey, en cambio, pretendía controlar las investiduras, es decir, el nombramiento de obispos y abades. Para Anselmo, eso era inaceptable: los cargos espirituales debían responder a Roma, no al capricho de un monarca. Esta postura, que hoy puede parecernos obvia, en su tiempo era explosiva.
Defenderla era arriesgarse no solo a la excomunión del poder real, sino al exilio y al desprestigio. Y así ocurrió. Ante las crecientes presiones y la falta de libertad para actuar como arzobispo, Anselmo pidió permiso para viajar a Roma y consultar con el Papa. Guillermo se lo negó. La tensión llegó a tal punto que, en 1097, Anselmo decidió exiliarse por cuenta propia. Se marchó de Inglaterra, no como un fugitivo, sino como un testigo incómodo. Su salida fue un gesto de integridad que resonó en toda Europa. Durante su exilio, Anselmo no perdió el tiempo. Viajó a Roma, se reunió con el Papa Urbano II y continuó escribiendo. Fue en este periodo cuando redactó Cur Deus Homo, una de sus obras más influyentes. También intervino en los debates sobre las investiduras que afectaban no solo a Inglaterra, sino a todo el continente. Su figura se volvió cada vez más respetada entre obispos y teólogos, aunque el rey inglés lo veía como un enemigo. En 1100, tras la repentina muerte de Guillermo II, su hermano Enrique y asumió el trono. El nuevo rey, más político que su predecesor, llamó a Anselmo de regreso a Inglaterra. Pero el conflicto no terminó ahí. Aunque Enrique aceptó al arzobispo, insistía en conservar el derecho de investidura. Anselmo, fiel a su conciencia y a Roma, se negó una vez más. Eso le valió un segundo exilio, breve pero tenso. Finalmente, en 1106, tras negociaciones intensas entre la corona inglesa y el papado, se logró un compromiso: el rey renunciaría a investir obispos con el anillo y el báculo, símbolos espirituales, pero podría exigir el homenaje feudal. Fue una victoria parcial para Anselmo, pero también una muestra de su capacidad para sostener principios sin romper el diálogo. Este periodo como arzobispo no fue solo una etapa de conflictos. Fue también un tiempo de profunda enseñanza. En sus cartas y decisiones, Anselmo mostró que el liderazgo eclesiástico no se reduce a administrar ni a ceder ante el poder, sino que implica ser pastor, guía moral y testigo incómodo cuando la justicia lo requiere. Anselmo no buscó el poder, pero supo enfrentarlo. No fue político, pero entendió la política. No fue revolucionario, pero cambió las reglas del juego. Su exilio no lo debilitó, lo fortaleció. Y cuando finalmente regresó a Canterbury, no lo hizo como vencedor, sino como siervo fiel que nunca dejó de ser monje, incluso en medio del palacio. En la Edad Media, la Iglesia no era solo una institución espiritual. Era también una fuerza política, económica y cultural de primer orden. En muchas regiones, sus tierras rivalizaban con las de los nobles, y sus obispos tenían tanto poder como un conde o un duque. En ese contexto, no sorprende que los reyes quisieran controlar sus nombramientos. Lo que sí sorprende es que un monje, fiel, callado, pero tenaz, se atreviera a plantar cara a los poderosos con una firmeza que aún hoy inspira. San Anselmo se convirtió en uno de los protagonistas más destacados de la querella de las investiduras, una lucha entre el poder civil y la autoridad eclesiástica que marcó buena parte de la Europa medieval. El conflicto giraba en torno a una pregunta aparentemente técnica, pero de enormes implicaciones: ¿quién tenía el derecho de nombrar obispos y abades? ¿El Papa o el rey? Para los reyes, las investiduras eran un asunto de control político. Si ellos designaban a los obispos, garantizaban lealtades y podían manejar las riquezas e influencias de la Iglesia a su favor. Pero para el clero reformista, entre quienes Anselmo se contaba, eso era una forma de corrupción. Los cargos espirituales no debían ser manipulados por la lógica del poder mundano. Anselmo, como arzobispo de Canterbury, se encontró justo en medio de este fuego cruzado. Primero con Guillermo II, y luego con su hermano Enrique I, se negó una y otra vez a aceptar que el rey invistiera a los obispos con símbolos espirituales como el anillo y el báculo. Para Anselmo, esos símbolos no eran meros ornamentos, representaban una misión sagrada que solo podía ser conferida por la Iglesia. Su negativa le costó caro. Fue exiliado, presionado, difamado. Pero nunca cedió. Y no por orgullo, sino por fidelidad. No hablaba en nombre propio, sino como representante de una iglesia que debía ser libre para ser verdaderamente santa. En su visión, una iglesia sometida al rey no podía cumplir con su deber de corregir, denunciar, acompañar y formar.
Este conflicto, que podría parecer ajeno al público de hoy, toca fibras muy actuales. ¿Qué ocurre cuando una institución religiosa se vuelve dependiente del poder? ¿Qué pasa cuando se negocian principios para obtener favores? Anselmo, con su conducta, nos ofrece una respuesta clara: la verdad no se negocia. Su posición no fue intransigente ni fanática. Supo dialogar, buscar acuerdos, entender los límites de cada parte. Pero también sabía cuándo no ceder. En 1106, después de largas negociaciones con Enrique y el Papa Pascual II, se logró un acuerdo de compromiso que muchos consideran uno de los primeros intentos serios de separación funcional entre Iglesia y Estado. El rey conservaría el homenaje feudal, pero renunciaría a entregar los símbolos espirituales. Era una victoria simbólica pero profunda: la Iglesia conservaría su autonomía espiritual. Anselmo no ganó con gritos ni con violencia. Su arma fue la coherencia. Su estrategia fue la paciencia. Y su fuerza fue su integridad. En un tiempo en que muchos clérigos sucumbían al lujo y la complacencia, él se mantuvo firme. En un contexto donde era más fácil ceder que resistir, eligió el camino difícil. No lo hizo solo. Mantuvo una red de correspondencia con otros reformistas, con el Papa, con fieles preocupados. Su liderazgo fue tanto pastoral como intelectual. Pero sobre todo, fue moral. Demostró que un hombre de fe, armado solo con la verdad y el amor por la Iglesia, podía enfrentarse al trono sin perder el alma. Al mirar hoy esa confrontación, no solo vemos una batalla de investiduras, sino una defensa apasionada de la libertad espiritual. Anselmo entendía que si la Iglesia quería ser voz profética en el mundo, no podía depender del favor real. Tenía que ser libre para decir la verdad, incluso si eso significaba incomodar al poder. Y por eso, aún hoy, su ejemplo resuena. Porque hay momentos en la historia en que el verdadero liderazgo no se mide por el número de seguidores, sino por la fidelidad a una convicción. Y Anselmo, con su firmeza callada, nos recuerda que a veces, resistir es la forma más alta de servir. En medio de sus viajes, sus exilios y los conflictos con los reyes normandos, Anselmo no dejó de escribir. Y fue precisamente durante uno de esos periodos de destierro cuando dio a luz una de sus obras más profundas y desafiantes, Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? No es una pregunta menor. En el corazón del cristianismo está la idea de que Dios, eterno e inmutable, tomó carne humana, vivió entre nosotros y murió en una cruz. Pero, ¿por qué? ¿No habría otra manera de salvar a la humanidad? ¿Era realmente necesario ese sacrificio tan radical? Anselmo, fiel a su estilo, no se conformó con las respuestas fáciles. Se sumergió en el misterio y lo abordó desde la razón. Cur Deus Homo no es un tratado abstracto. Está escrito en forma de diálogo, como si fuera una conversación entre el propio Anselmo y un interlocutor llamado Boso. Esto le permite anticipar dudas, clarificar conceptos y acercar al lector al corazón del problema. En cierto modo, es como si Anselmo se hablara a sí mismo, planteando sus propias inquietudes para darles forma racional. El eje central de su argumento es sorprendente. Anselmo afirma que el pecado humano ha ofendido el honor de Dios de una forma tan profunda, que solo una reparación del mismo valor podría restaurar el equilibrio. Pero ningún ser humano, por sí solo, puede ofrecer algo tan valioso como para compensar esa deuda infinita. Solo Dios podría hacerlo. Y sin embargo, como Dios no es el que pecó, no le corresponde pagar. La única solución, entonces, es que haya un ser que sea al mismo tiempo Dios y hombre. Solo así la deuda puede ser saldada de forma justa, por un hombre, en nombre de la humanidad, y por Dios, con un valor infinito. Ese ser, claro está, es Cristo. Anselmo no describe su sacrificio como una necesidad impuesta desde fuera, ni como una violencia arbitraria, sino como un acto de justicia voluntaria. Cristo se entrega libremente, no porque el Padre lo obligue, sino porque ama tanto al ser humano que asume su culpa para redimirlo desde dentro. Este modelo de redención, conocido como satisfacción, marcó profundamente la teología occidental. Fue una novedad poderosa frente a otros modelos más simbólicos o mitológicos. Anselmo no rechaza el misterio, pero quiere que tenga sentido.
Quiere que la fe no parezca una locura para la razón, sino una profundización de ella. Sin embargo, esta teoría no estuvo exenta de críticas. Algunos la consideraron demasiado legalista, demasiado enfocada en la justicia y no tanto en la misericordia. Más tarde, otros teólogos, como Abelardo, insistirían más en el amor como motor de la redención. Pero lo que nadie puede negar es que Anselmo puso sobre la mesa una forma completamente nueva de comprender el significado de la cruz. Y lo más notable es que lo hizo desde un corazón creyente. En Cur Deus Homo no hay frialdad intelectual. Hay asombro, hay compasión, hay una profunda reverencia ante el misterio de la encarnación. Anselmo no habla de Cristo como un teorema, sino como una presencia viva que transforma la historia humana. Lo que buscaba no era solo explicar, sino ayudar a creer mejor. Darle al alma herramientas para confiar, no a ciegas, sino con una razón iluminada por la fe. Porque para él, conocer a Dios no es un ejercicio de prestigio, sino una necesidad del alma que anhela justicia, verdad y redención. En ese sentido, Cur Deus Homo no es solo una respuesta a una pregunta teológica. Es una declaración de amor. Un intento sincero de entender por qué un Dios tan grande decidió hacerse pequeño. ¿Por qué el infinito se dejó clavar en una cruz? ¿Y por qué, a pesar de nuestras caídas, aún somos dignos de ser rescatados? Hablar de Anselmo solo como teólogo o filósofo sería dejar fuera un aspecto esencial de su vida, su profunda dimensión espiritual. Si su obra intelectual marcó el rumbo del pensamiento cristiano, su vida de oración fue la raíz de todo lo que escribió, enseñó y defendió. Porque para Anselmo, la oración no era una obligación piadosa ni una repetición de fórmulas, era el espacio donde el alma se encontraba con Dios con toda su verdad, sus certezas, sus dudas, su deseo de comprender. Anselmo no fue un místico en el sentido visionario del término, pero su espiritualidad era intensamente afectiva. Sus oraciones, muchas de las cuales se han conservado, están impregnadas de un amor vibrante, una honestidad desnuda y una humildad radical. No escribía para impresionar, sino para hablarle a Dios como quien habla desde la necesidad más profunda del corazón. Una de sus oraciones más conmovedoras dice así: entra en el corazón, Dios mío, y que lo purifique tu presencia. Hazlo templo digno de ti. En esa frase se condensa toda su teología espiritual. Dios no es solo una idea que se entiende, sino una presencia que se acoge, que transforma, que habita. Lo interesante es que su forma de orar está muy vinculada a su forma de pensar. En Anselmo no hay separación entre teología y espiritualidad. Pensar en Dios y hablar con Dios son parte del mismo movimiento interior. Su mente y su corazón trabajan en armonía. Y eso se nota especialmente en su proslogión, donde el argumento ontológico no surge de un deseo de demostrar algo, sino de un clamor: oh Dios, haz que yo te busque deseándote y que te desee buscándote. Es en la oración donde Anselmo se reconoce limitado, frágil, dependiente. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, que a veces caían en el tono triunfalista, él reconoce sus sombras. En muchas de sus plegarias, se dirige a Cristo con palabras de arrepentimiento y súplica, no busca que Dios admire su inteligencia, sino que tenga misericordia de su humanidad. Además, su forma de orar no es exclusivamente individualista. Como abad y luego como arzobispo, Anselmo promovió una vida litúrgica rica, centrada en la contemplación, el canto y la lectura orante de las Escrituras. En sus monasterios, la oración no era un paréntesis en el día, era el corazón que marcaba el ritmo de la vida comunitaria. También es importante destacar el tono afectivo de su espiritualidad. En una época donde muchas expresiones religiosas eran frías o demasiado formales, Anselmo escribía con ternura. Llamaba a Cristo mi dulce Redentor, y a María, Madre misericordiosa. No temía usar el lenguaje del afecto, porque entendía que la relación con Dios implicaba no solo obediencia, sino también intimidad. Para él, el verdadero conocimiento de Dios no se logra únicamente con argumentos. Se alcanza cuando el alma, tocada por la gracia, entra en una relación personal y directa con su Creador. Y esa relación se cultiva, sobre todo, en la oración. Lo más impresionante de este aspecto de su vida es su coherencia. Anselmo no solo predicaba sobre la oración, la vivía.
Incluso en los momentos de conflicto político o exilio, mantenía una disciplina interior que le permitía estar en contacto con Dios. Sus decisiones como líder de la Iglesia siempre estuvieron marcadas por ese contacto profundo. No actuaba por cálculo, sino por discernimiento. En un mundo como el nuestro, tan lleno de ruido, velocidad y dispersión, la figura de Anselmo nos recuerda que pensar bien no basta. Hace falta también orar bien. Escuchar. Silenciar el ego para dejar que Dios hable. Y cuando eso ocurre, incluso las preguntas más difíciles encuentran su cauce. Para Anselmo, la oración no fue un accesorio de la fe, sino su núcleo vital. Fue allí, en ese diálogo silencioso con lo divino, donde encontró la fuerza para resistir al poder, para escribir con profundidad, para guiar con compasión. Porque el que ora de verdad no se rinde ante las sombras del mundo, aprende a iluminarlas desde dentro. En la vida de Anselmo, la lealtad no era una etiqueta ni una estrategia. Era una convicción profunda, un eje moral que guiaba cada una de sus decisiones, incluso cuando el costo era alto. Y si hay un ámbito donde esa lealtad se puso a prueba una y otra vez, fue en su relación con el papado. Anselmo no fue un defensor ciego de Roma, pero sí un aliado fiel. Entendía que la unidad de la Iglesia no era una cuestión administrativa, sino una verdad espiritual que debía ser custodiada, incluso en los tiempos más turbulentos. Durante su episcopado, la Iglesia vivía momentos convulsos. La reforma gregoriana, impulsada por el Papa Gregorio VII, había desatado una batalla por la purificación del clero y la autonomía de la Iglesia frente a los poderes seculares. Este movimiento, si bien necesario, provocó una gran resistencia entre los reyes de Europa, acostumbrados a tener control sobre los nombramientos eclesiásticos y las riquezas de los monasterios. Inglaterra no fue la excepción. Anselmo, nombrado arzobispo por el rey Guillermo II, se encontró rápidamente en un dilema. Por un lado, debía obediencia al monarca, quien esperaba lealtad sin condiciones. Por el otro, debía fidelidad al Papa, que en aquel momento era el representante de una visión reformista y exigente. No se trataba de una simple disputa de jerarquías. Era una cuestión de conciencia. Y Anselmo eligió. En más de una ocasión, cuando Roma estaba en conflicto con la corona inglesa, él tomó partido por el Papa, aun sabiendo que eso podía significar su destitución o su exilio. No lo hacía por conveniencia ni por ambición eclesiástica. Lo hacía porque creía sinceramente que la Iglesia debía ser libre para cumplir su misión y que esa libertad pasaba por una comunión sólida con Roma. Durante su primer exilio, Anselmo viajó a Roma para encontrarse con el Papa Urbano II. No fue una visita ceremonial, fue una alianza estratégica y espiritual. Allí expuso su caso, pidió consejo, buscó apoyo. Lo que consiguió no fue solo un respaldo político, sino una confirmación de que su lucha tenía sentido. Y aunque Roma no tenía el poder militar para obligar al rey inglés a cambiar de postura, el prestigio de Anselmo creció considerablemente en el continente. Esta fidelidad tuvo consecuencias. A su regreso a Inglaterra, bajo el reinado de Enrique I, el conflicto se repitió, el rey exigía el derecho a investir obispos, Anselmo lo rechazaba por fidelidad a las decisiones papales. De nuevo se produjo el choque. Y aunque esta vez el exilio fue más breve, la tensión fue real. Finalmente, tras largas negociaciones, se logró una fórmula de compromiso aceptable para ambas partes. Pero incluso en la negociación, Anselmo nunca rompió su vínculo con Roma. Mantuvo correspondencia constante con el papado, informó cada paso, y actuó siempre con la conciencia de ser parte de un cuerpo mayor que la Iglesia de Inglaterra. No era un nacionalista eclesial, era un pastor universal. Y hay algo más profundo en todo esto. En una época en que los intereses locales y los juegos de poder amenazaban con fragmentar la unidad eclesial, Anselmo actuó como un puente. Fue capaz de dialogar con el poder secular sin dejarse absorber por él. Y al mismo tiempo, ayudó a Roma a entender las particularidades de la situación inglesa, evitando posiciones extremas que hubieran bloqueado toda reforma. Su fidelidad no era sumisión pasiva, sino colaboración consciente. Sabía que Roma no era perfecta, que el papado tenía sus propias tensiones internas,
pero también comprendía que la comunión con la sede apostólica era garantía de unidad, de ortodoxia y de misión. Y por eso la defendió incluso cuando todo invitaba a romperla. Hoy, en un mundo donde la autoridad se cuestiona fácilmente y la lealtad se diluye en intereses cambiantes, la postura de Anselmo resulta luminosa. Nos recuerda que ser fiel no es callar ni ceder, sino mantenerse firme en lo esencial, incluso cuando el entorno se vuelve hostil. Su testimonio no fue el de un fanático, sino el de un hombre libre que eligió pertenecer. Y esa elección, más que una estrategia, fue un acto de amor. Amor a la Iglesia, amor a la verdad, y amor a un Dios que no deja de llamar a los suyos a la unidad, incluso en medio de las tormentas. Cuando Anselmo regresó a Inglaterra tras su segundo exilio, ya era un hombre mayor. Sus cabellos eran blancos, sus fuerzas más lentas, y su cuerpo llevaba la huella de una vida vivida con intensidad espiritual y conflictos sostenidos. Pero su mente seguía clara, y su corazón, firme. Lejos de buscar descanso o retiro, retomó sus funciones como arzobispo de Canterbury con la misma dedicación que había mostrado desde el inicio. Era, después de todo, un servidor de la Iglesia hasta el final. Habían pasado casi 2 décadas desde su llegada a Inglaterra, y muchas cosas habían cambiado. Enrique I, más astuto y menos hostil que su hermano Guillermo II, había aprendido que la firmeza de Anselmo no se doblegaba con amenazas. Después de años de tensión, ambos lograron construir una relación funcional e incluso respetuosa. Anselmo, sin rendirse, supo ceder en lo accesorio sin traicionar lo esencial. Enrique, por su parte, comprendió que aquel arzobispo no era un adversario, sino un hombre íntegro, comprometido con el bien común desde la fe. En esos últimos años, Anselmo se dedicó intensamente a la enseñanza y a la formación del clero. Fortaleció la vida monástica, promovió la disciplina eclesiástica y trabajó por elevar el nivel moral y espiritual de la Iglesia inglesa. No buscaba imponer reformas desde arriba, sino contagiar un modo de vivir la fe que combinara sabiduría, humildad y amor a la verdad. Continuó también escribiendo, aunque menos prolíficamente. Sus textos de madurez reflejan una serenidad conquistada, una especie de paz interior que no niega el dolor del pasado, pero que lo abraza con sentido. Anselmo no era un místico al estilo de los grandes visionarios, pero su espiritualidad se volvía cada vez más profunda, más íntima, más amorosa. Hay algo conmovedor en la manera en que enfrentó sus últimos días. No pidió reconocimiento ni honores. No buscó consagrarse como figura de poder. Siguió viviendo como monje, incluso desde su cátedra arzobispal. Se dedicaba al rezo, al consejo, a la lectura, a la contemplación. Recibía con amabilidad a quienes venían a consultarlo, y con una mezcla de dulzura y firmeza corregía a quienes se alejaban del Evangelio. Murió el 21 de abril de 1109, a los 76 años, en Canterbury. Fue una muerte serena, casi silenciosa, como había sido su estilo de vida. Quienes lo rodeaban cuentan que sus últimas palabras fueron una plegaria, y que expiró con el rostro en paz, como quien finalmente encuentra al Dios que toda su vida había buscado con pasión y con lógica. La noticia de su muerte conmovió profundamente a sus contemporáneos. Para muchos, no solo se perdía a un arzobispo ejemplar, sino a un verdadero padre espiritual. Su figura fue creciendo con los años, no solo por sus escritos, sino por la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Fue canonizado en 1494, casi 4 siglos después de su muerte, y declarado doctor de la Iglesia en 1720 por el Papa Clemente XI, reconociendo la originalidad y profundidad de su pensamiento. Pero más allá de los títulos, lo que dejó Anselmo fue una enseñanza de vida, que se puede ser fiel sin ser rígido, que se puede pensar sin dejar de creer, que se puede amar a la Iglesia sin ceder ante sus errores, y que el verdadero liderazgo se construye no con gritos, sino con integridad. Sus últimos años nos enseñan que la santidad no es el resultado de una vida sin conflictos, sino de una vida en la que se enfrentan los conflictos con honestidad, oración y esperanza. Que la sabiduría no es acaparar conocimientos, sino saber orientarlos hacia el bien. Y que al final, lo que permanece no es el poder, sino la verdad vivida con amor. Anselmo no dejó grandes monumentos. No fundó órdenes ni encabezó cruzadas. Su legado fue más sutil, pero quizás más duradero,
La convicción de que Dios puede ser buscado con toda la fuerza del pensamiento y encontrado con la ternura del corazón. Esa herencia, viva aún hoy, es su mayor milagro. Pasaron más de 9 siglos desde la muerte de San Anselmo, pero su voz, serena, profunda, luminosa, sigue resonando. En un mundo acelerado, fragmentado, donde muchas veces se enfrentan la fe y la razón como si fueran rivales, la figura de Anselmo se levanta como un puente entre dos mundos que nunca debieron estar en guerra. Su legado no es solo una serie de libros densos o una página en los manuales de teología, es una invitación viva a pensar la fe y a creer con inteligencia. La frase que lo inmortalizó, Fides quaerens intellectum, es más que un lema medieval. Es una filosofía de vida. En tiempos donde la religión suele reducirse a rituales vacíos o a argumentos ideológicos, Anselmo nos recuerda que la fe verdadera es inquieta, que busca, que pregunta, que no se conforma con lo superficial. Nos dice que creer no es apagar la mente, sino abrirla aún más. En el campo de la filosofía, su famoso argumento ontológico sigue generando debate. Lo han analizado figuras tan distintas como Descartes, Kant, Hegel y hasta pensadores contemporáneos como Auden Plantinga. Algunos lo descartan, otros lo defienden, pero todos lo respetan. Porque más allá de si convence o no, el argumento de Anselmo abrió una nueva forma de razonar sobre Dios, no desde lo empírico, sino desde lo conceptual. No como un objeto externo, sino como la condición misma de toda posibilidad. Pero el aporte de Anselmo no se queda en lo lógico. Su teología, especialmente en Cur Deus Homo, influenció profundamente la comprensión occidental del sacrificio de Cristo. Su modelo de redención como satisfacción, aunque no sin críticas, sentó las bases para siglos de reflexión cristiana sobre la cruz. Y si bien algunos teólogos actuales prefieren modelos más simbólicos o existenciales, la propuesta de Anselmo sigue desafiando por su claridad, su profundidad y su fidelidad a las Escrituras. En el ámbito espiritual, sus oraciones siguen tocando corazones. Su manera de dirigirse a Dios, con reverencia, pero también con ternura, ha inspirado a generaciones de creyentes. Hoy, cuando muchas espiritualidades se disuelven en vaguedades o promesas fáciles, la oración de Anselmo ofrece algo distinto, una búsqueda sincera, a veces dolorosa, pero siempre luminosa del rostro de Dios. Además, su vida misma es una lección. En un tiempo en que muchos líderes religiosos se ven tentados por el poder, Anselmo encarna otra forma de autoridad, la que nace de la coherencia, del servicio, del sacrificio. No se impuso, no manipuló, no buscó el favor de los poderosos. Vivió con fidelidad, y por eso su voz aún tiene peso. Incluso desde una perspectiva laica, su figura es valiosa. Anselmo representa la posibilidad de un pensamiento riguroso sin arrogancia, de una fe comprometida sin fanatismo, de un liderazgo firme sin violencia. Su capacidad de dialogar, de resistir sin romper, de construir sin gritar, es profundamente relevante en un tiempo de polarización y ruido. Hoy, en las universidades, sus textos siguen siendo leídos. En los monasterios, sus oraciones aún se rezan. En los debates filosóficos, su nombre aparece como una referencia inevitable. Pero, sobre todo, en la vida de quienes buscan a Dios con honestidad, San Anselmo sigue siendo un compañero de camino. No fue perfecto, ni pretendió serlo. Dudó, sufrió, se equivocó. Pero nunca se detuvo. Y esa perseverancia, esa forma de sostener el deseo de verdad aun cuando el mundo empuja en otra dirección, es quizás su mayor herencia. Así que, la próxima vez que alguien diga que la fe no puede dialogar con la razón, o que el pensamiento profundo no tiene lugar en la espiritualidad, bastará con recordar a Anselmo. Aquel monje que, desde una celda en Normandía, se atrevió a pensar a Dios. No para encerrarlo en una idea, sino para adorarlo mejor. Y que, en ese intento, nos dejó un legado que aún ilumina las preguntas más grandes del alma humana. Oración a San Anselmo, doctor de la fe o San Anselmo, maestro de la razón y del alma, tú que buscaste a Dios con mente clara y corazón ardiente, enséñanos a unir la fe con el entendimiento, y a no temer las preguntas que nacen del amor verdadero por la verdad.
Tú que defendiste la libertad de la Iglesia con firmeza serena, intercede por quienes hoy enfrentan el poder desde la conciencia limpia. Tú que supiste vivir como monje en medio del ruido del mundo, ayúdanos a encontrar silencio interior en nuestras propias batallas. Ruega por nosotros, para que como tú, no dejemos de buscar a Dios con todo el corazón, toda la mente y toda el alma. Y cuando el camino se vuelva oscuro, guíanos con la luz de tu sabiduría y tu fe inquebrantable. Amén. Si deseas perseverar en la vida santa y aún no estás suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestros videos. Dale me gusta y comenta qué te pareció el video, cómo podemos mejorar, tu opinión es muy importante. Comparte este video con quienes amas y sigue con nosotros. Mira el video que aparece en tu pantalla. Que Dios te bendiga y la Santísima Virgen te guarde. ¡Viva Cristo Rey!